¿Cómo le va? Bienvenido, Úrsula, hasta aquí. ¿Cómo está, Sebastián? ¿Cómo estás, Úrsula? Muy bien, un saludo para vos y para Paulo. Bueno, muchísimas gracias. Por atendernos en esta mañana. Queríamos hablar con vos de lo que está sucediendo entre... ¿Me escuchás bien? Perfecto, perfecto. Ahí va. A ver si yo mejoro un poquito el retorno, porque no te estoy escuchando bien. Ahí vamos. Sobre lo que acontece entre Rusia y Ucrania, Rusia y la OTAN, hay un momento, muy relevante en este momento justamente porque este fin de semana son elecciones presidenciales en Rusia. La primera jornada fue el día de ayer, el viernes, terminan el domingo, y la región del Donbass, que es la región en disputa y discusión, está votando también. ¿Qué decir, Sebastián, sobre esto? Bueno, varias cosas. Primero, es interesante esto que vos rescatás, que por primera vez, digamos, los habitantes, no solamente del Donbass, que es Lugansk y Donetsk, sino también de los Oblast recuperados, que son Jersón y Zaporizhia, y Crimea también, pero ya desde el año 2014, están teniendo la posibilidad de votar por un presidente de la Federación Rusa. Hay que decir, antes ellos votaban con un padrón electoral ucraniano. Ya esta es la segunda elección en la cual ellos pueden participar, porque en agosto se hicieron las elecciones de autoridades locales, sobre todo gobernadores y alcaldes, sí, la cual nos tocó estar como observadores justamente en Zaporizhia en agosto pasado, y esto lógicamente genera, digamos, una acción política que va más allá del resultado electoral. Y por eso realmente nos sorprendió muchísimo esta estrategia, vamos a decir, del régimen de Kiev, en la cual en las últimas 24 horas trataron de hacer un ataque frontal contra la ciudad de Belgorod, que no pertenece a ninguna de las zonas en disputa, vamos a decir, tratando lógicamente de sabotear el proceso electoral para que, si en alguna ciudad de la Federación Rusa había que suspenderlo, ellos consiguieran, ¿no?, esos titulares que dijeran, bueno, en Rusia no se está votando, o los rusos no van a votar por miedo a una invasión ucraniana. Y lo cierto es que, bueno, se generó una gran matanza de soldados ucranianos. Se habla de más de 500 bajas solamente el día de ayer, porque intentaron realizar un ataque frontal con blindados, con vehículos artillados, incluso con soldados ucranianos a pie, que realmente parece que respondiera más a una estrategia occidental otanista, a algo que realmente se pueda llegar a pensar desde Kiev. Esto estás hablando el día de ayer, viernes. Exactamente, sí, cuando ya las elecciones habían empezado, porque en Rusia se vota en 3 días, el 15, 16 y 17, entonces, bueno, lógicamente, en la ciudad de Belgorod, que es una ciudad rusa, que no tiene nada que ver con parte de este conflicto, pero que sí está en la frontera con Ucrania, evidentemente han tratado de sabotearla de esta manera, o por lo menos generar una especie de temor, ¿no?, para que no se pueda votar en esa parte, pero la respuesta militar de la Federación Rusa fue contundente, muy dura, y los pocos que han sobrevivido es porque han logrado escapar a pie de vuelta hacia su territorio. ¿Cuál es la situación en este momento, sabes? ¿Se está pudiendo votar? ¿Se ha normalizado o no? ¿Sigue en una situación...? Sí. Ellos han intentado también con un dron atacar una escuela electoral en Zaporizhia, que es justamente una de las ciudades, en Melitopol, donde estuvimos en agosto justamente en el proceso electoral como observadores. No generaron víctimas, pero hay que decirlo, Úrsula, la gente tiene una convicción de votar muy grande, sobre todo en el Donbass, en Lugansk y en Donetsk, porque ellos están esperando este momento desde el año 2014. Ellos estuvieron resistiendo con ejércitos populares contra el régimen de Kiev, porque nunca reconocieron el gobierno impuesto por Estados Unidos desde lo que fue el Euromaidán. Y entonces, en esta posibilidad de poder votar un presidente de la Federación Rusa, se ven de alguna manera el fin de aquellos esfuerzos por los cuales, hay que decir, en el Donbass
se perdieron 20.000 vidas civiles a manos del régimen de Kiev. Claro. ¿Cómo lo ves posicionado en este sentido a Vladimir Putin, que obviamente es uno de los candidatos a la presidencia? Sí, básicamente son 4 partidos, 4 candidatos a presidente. Hay que decir, si bien Putin es parte del movimiento Rusia Unida, él se presenta como un candidato independiente que después es respaldado por el partido. Mira, hay un candidato del Partido Comunista, hay un candidato del Partido Liberal y hay un candidato de un partido que se llama Gente Nueva, así como esos outsiders de la política que intentan inventar en todos lados. Pero sí, no, la victoria va a ser contundente por parte del presidente Putin. Eso evidentemente no está en discusión, y diríamos que desde el inicio de la operación militar, que ya lleva 2 años, la popularidad del presidente Putin hacia el interior de la Federación Rusa ha crecido, muy por el contrario de el relato que intentan generar en Occidente. Este será un nuevo mandato, porque hay que recordar que la postura del presidente Putin, más allá del imaginario occidental, es una postura muy moderada. Hay grupos dentro del Kremlin que ellos generan una especie de resistencia a la política de Putin, porque ellos ya hubieran querido atacar Kiev hace 2 años, ¿sí? Entonces, la postura de Putin es una postura bastante moderada, que el ruso promedio la valora muchísimo, porque en definitiva quienes viven en Kiev son sus primos, ¿sí? Tienen los mismos apellidos, son la misma gente. Entonces, los rusos valoran muchísimo el hecho de que la operación militar, más allá de no haber tenido una victoria contundente en un tiempo corto, como se hablaba en un principio, han estado siempre trabajando en pos de cuidar la vida de los civiles. Sí, de hecho, recuerdo ahora, bueno, lo hemos charlado con vos aquí también, Sebastián, hablabas, bueno, de la situación desde el 2014 en la zona del Donbass, con Donetsk y Lugansk, y había una valoración ya en ese momento, o algunas críticas, que es esto que estás diciendo sobre por qué Rusia no avanzó antes sobre eso. ¿Por qué avanza ahora? ¿Por qué decide hacerlo ahora? Sí, ahí hay críticas muy fuertes, porque ahí se dividió, digamos, la decisión política en 2 partes, porque hay que recordar que en el año 2014 Crimea fue el primer territorio en decir: nosotros no reconocemos el gobierno de Kiev y nos declaramos una república autónoma. Claro. Y el Kremlin, el gobierno de Putin, tardó muy poquitos días en reconocerlos y por tanto salir a apoyarlos militarmente. En ese contexto, Lugansk y Donetsk dijeron: bueno, nosotros también nos reconocemos repúblicas independientes, pero el reconocimiento por parte del gobierno de Putin tardó 8 años, que a ellos les generó una masacre perpetrada por el régimen de Kiev. Entonces, ahí existe un dolor muy grande de decir, bueno, ¿por qué no nos protegieron a nosotros igual que protegieron a Crimea? Y en ese sentido, siempre nos hemos identificado de alguna manera con esas luchas populares de la gente del Donbass, porque ellos siempre estuvieron dispuestos a arriesgar sus propias vidas con tal de no ser parte de ese proyecto otanista que son los gobiernos que impuso Estados Unidos a través del Euromaidán, con Poroshenko primero y con Zelensky después. Sebastián, ¿cómo estás? Te habla Pablo Pereira. Te hago una consulta. Vos hablaste que la popularidad de Vladimir Putin ha subido, ¿no? Desde mismo con el tema de la guerra. Y también están los bloqueos económicos, ¿no? De los cuales Rusia ha salido bastante bien de algunos. ¿A qué acreditas vos que ni la guerra ni el bloqueo recaen sobre la imagen del presidente? Bueno, es interesante eso, es porque los rusos tienen detrás de sí una historia milenaria y entienden cuál es el rol geopolítico que les toca en este tiempo. Ellos se reconocen nietos e hijos, ¿no?, de los defensores de la Unión Soviética contra el fascismo, y en ese sentido entienden de una manera muy clara las intenciones que existen desde Occidente de terminar con el poderío ruso de la manera que se pueda. Entonces, las sanciones económicas, hay que decir, si bien han generado ciertos efectos en el turismo, por ejemplo, es bastante evidente, porque
la mayoría de las agencias han dejado de viajar, o la gente piensa que puede generar un riesgo ir a Rusia a hacer turismo. A nivel macro no les han dado resultado, sino que lo que han conseguido es que Rusia empiece a fabricar más cosas de las que fabricaba antes y amplíe las alianzas, sobre todo con la República Popular China. Y en ese sentido, bueno, han tenido que acostumbrarse a consumir más autos chinos que autos franceses, han tenido algunas restricciones en lo que es el sistema financiero, como tarjetas de crédito, pero en el fondo no se ha visto una caída de la economía de la Federación Rusa en absoluto, ¿no? De hecho, Rusia ha tenido un crecimiento del 3%, que ya quisieran tener muchos países occidentales. Entonces, en ese sentido, si bien puede generar ciertas dificultades, al mismo tiempo les ha abierto una puerta de oportunidad que posiciona a la Federación Rusa como un proveedor de productos incluso más fuerte que antes. ¿Leo? Y te consulto hace un ratito hablabas sobre, bueno, la decisión en Crimea en 2014 y por qué no pasó con los otros territorios. ¿Por qué pensás, cuál es tu interpretación de que Rusia lo hizo muchos años después de garantizar allí a los que se sienten ciudadanos rusos? ¿Por qué pensás esa diferencia? Esa es una pregunta difícil que nos la hemos hecho varias veces. Y nos cuesta responderla, pero sí hay algunos factores que es importante poner sobre la mesa. Uno es, en Crimea hay un recuerdo latente, por ejemplo, de lo que fue la batalla de Sebastopol, en la que la Unión Soviética perdió prácticamente 1 millón de soldados, y esos soldados que murieron por defender Sebastopol, ¿no? ese gran puerto de Crimea, lo hicieron por defender a la Unión Soviética, lo hicieron por defender a Rusia, no a Ucrania, en tanto y en cuanto Ucrania ni siquiera existía. Entonces, hay un sentimiento prorruso desde lo soviético que está latente, que es parte de esa historia. Hay que decir también que en Crimea había una base naval con cierto poderío por parte de la Federación Rusa que estaba presente, y eso hizo que el reconocimiento de la Federación Rusa a Crimea no hizo falta tirar un solo tiro. Ucrania no le quedó otra que reconocerla. Entonces, esa acción que genera vamos a decir, el regreso de la península de Crimea a la Federación Rusa, sí, fue un hecho político contundente que incluso generó la creación del puente de Crimea, que todo el tiempo están intentando bombardear y que ahora se supo que incluso Alemania participó del bombardeo. En cambio, Lugansk y Donetsk, vamos a decir, si bien también fueron lugares épicos en la defensa contra el fascismo nazi, no tenían tal vez la misma importancia geoestratégica. Claro. Y aquí ya entramos en el plano de las conjeturas. Tal vez en ese momento Rusia no se sentía en la situación cómoda por si existía una escalada contra la OTAN en la recuperación de esos dos territorios. Y ahí, lógicamente, existe una diferencia donde el plano económico también puede haber sido importante. Recién, en tu respuesta, no esta, la anterior, valorabas un poco quizás cómo salía Rusia o cuál era la situación de Rusia después de estos 2 años de inicio de esa operación. Te quiero preguntar por el otro bloque, y en este caso, con el bloque de la OTAN, con ese bloque occidental que forma parte justamente del bando que asistió y que asiste a Ucrania de diversas maneras. Podríamos decir, y aquí te voy a pedir una valoración tuya, Sebastián, que han salido quizás derrotados en lo militar, pero quizás podría también decirse que en lo político han tenido algún tipo de victoria. Esto lo digo por algunos elementos, quizás una revigorización de la OTAN, una Europa que queda dependiente de sus suministros energéticos a partir de este momento, y también quizás la ponderación de otros sectores poderosos como es el caso de BlackRock, que de hecho se ha puesto como a la cabeza de lo que es la salida, ¿no?, de la posguerra en ayuda, entre comillas, a Ucrania. ¿Qué valorás de del saldo total en este sentido de lo que acontece hace 2 años?
Sí, ahora vendrá la etapa del recuento de daños, sobre todo y lo que estamos viendo que está por pasar en Estados Unidos, que asoma una posible victoria de Donald Trump. Esto se va a terminar tan rápido como Trump asuma. Claro. Incluso durante su presidencia. Ya lo ha dicho, ¿no? Ha dicho que él no estaba dispuesto a seguir financiando la defensa de la OTAN si los países europeos no ponían su parte, y que la defensa de Europa tiene que depender de ellos mismos. Entonces, en ese sentido, evidentemente, la OTAN puede haberse revigorizado, pero ellos son conscientes que dependen absolutamente del financiamiento de Estados Unidos, y eso en este momento pende de un hilo. Entonces, todas estas bravuconadas que hemos visto, sobre todo en las últimas semanas, el presidente Macron diciendo que ellos están dispuestos a enviar tropas a Ucrania si hace falta para defender a Kiev, Polonia diciendo lo mismo, son declaraciones de sus mandatarios, pero que no están articuladas con sus ejércitos. Y esto evidentemente tiene más que ver con el plano político mediático para tratar de esconder la derrota que ellos están sufriendo, y que al mismo tiempo ha generado la posibilidad de ver un nuevo mandato para Ucrania, ya que no saben en este momento qué hacer con la figura de Zelensky, claro, porque hacia el interior de la propia Ucrania ya no tiene tampoco ningún respaldo. Sebastián Salgado es a quien escuchan, él es periodista, es corresponsal, es de Hispan TV. Sebastián, te agradecemos mucho este paso aquí por Radiográfica, la seguimos pronto. Muchas gracias a vos, Úrsula, a Pablo y a todos los compañeros ahí en Gráfica. Fuerte abrazo.